Reeling Young, Indios de Película, es nuestro documental de hoy, un recorrido por el tratamiento de los indios en el cine de Hollywood a lo largo de la historia. Soy un indio salvaje, un indio Cree. Nosotros no llevamos plumas ni montamos a caballo. Pero por lo que han visto en las películas, casi todo el mundo cree que sí. En Indios de Película, un aborigen viaja por el corazón de América para entrevistarse con distintos indígenas, actores y activistas que nos cuentan su visión y experiencia sobre el papel de los nativos en el cine. La diligencia es el western por excelencia, a partir del que se crearon los demás. Y es una de las películas que más daño ha hecho a la imagen de los nativos a lo largo de la historia. Desde el cine mudo hasta nuestros días, repasando cada década, vamos a escuchar testimonios de actores y directores como Jim Jarmusch, Clint Eastwood o Adam Beach. Recuerdo una vez que estábamos en un rodaje y el director dijo: quiero un nativo de verdad, vamos a ser honestos y ofrecer algo auténtico. Y no pudimos encontrar ninguno. Imágenes de clásicos del cine del oeste, películas independientes, dibujos animados y filmes más modernos se unen en nuestro documental de hoy, en el que podemos descubrir el error de muchos clichés sobre los indios. Hollywood empezó a colocarle las cintas a los indios de las llanuras y poco a poco fueron apareciendo en todas las películas. Una cinta con un elástico, algo que jamás llevaría un nativo. En las películas todos los nativos son excelentes jinetes. Son uno con su caballo. Pero la mayoría de nosotros no sabemos montar. Neil Diamond dirigió este documental canadiense que se presentó en el Festival de Toronto en el 2009. En él nos habla de Toro Sentado, de Caballo Loco, de John Ford y de uno de los mayores enemigos de los indios en sus películas, John Wayne. También da voz a varios defensores de los derechos de los nativos americanos. Esa imagen siempre estará ahí. Siempre apareceremos en la cubierta de las novelas con un pie que dice Guerrero Cheyenne. Cuando eres un niño y vas a jugar a indios y vaqueros, si eres el indio, eso va a significar que siempre te va a tocar perder. Pero no somos ni indios ni nativos norteamericanos. Somos más antiguos que esos conceptos. Somos un pueblo. Somos seres humanos. Indios de Película nos recuerda cómo Marlon Brando rechazó el Oscar por El Padrino y envió a una actriz estadounidense de origen indio a la ceremonia para manifestarse por el trato que recibía su pueblo en las películas de Hollywood. Marlon lamenta no poder aceptar este generoso galardón debido al trato que la industria cinematográfica está dispensando a los indios norteamericanos. Cuando era pequeño no me daba cuenta de que era a mí a quien Bugs Bunny estaba matando en los dibujos. Vamos a ver un interesante documental que nos muestra la visión del pueblo indígena sobre la imagen que se ha dado de ellos a través de la historia del cine, que recuerda su lucha por romper estereotipos y que también rememora el concepto salvaje y mágico de los indios sobre el que muchos han fantaseado cuando jugaban de niños. Pronto habremos desaparecido. Vuestra civilización nos habrá aniquilado. Pero gracias a vuestra magia, viviremos para siempre. En la reserva en la que crecí, el único espectáculo que había era la sesión de cine nocturna en el sótano de la iglesia. Me crié con los indios y los vaqueros, y nosotros siempre íbamos con los vaqueros, sin darnos cuenta. Habrá aniquilado. Pero gracias a vuestra magia, viviremos para siempre. To cut your throat to get it through your head. I'm a white man. You fooled him, Chief. You fooled him. You fooled them all. You know, the only thing more pathetic than Indians on TV is Indians watching Indians on TV. Soy un indio salvaje, un indio Cree, que creció en una de las comunidades de nativos más aisladas del mundo, cerca del Círculo Polar Ártico. Nosotros no llevamos plumas ni montamos a caballo.
Pero por lo que han visto en las películas, casi todo el mundo cree que sí. Voy a emprender un viaje para tratar de entender cómo han influido las imágenes de Hollywood sobre los indios en el resto del mundo, incluso sobre nativos como yo. You gotta look like a warrior. You gotta look like you just came back from killing a buffalo. But our tribe never hunted buffalo, we were fishermen. Pero el mito del guerrero valiente y estoico aún perdura. Nunca podremos cambiar la idea de quiénes son y cómo son los indios. Esa imagen siempre estará ahí. Siempre apareceremos en la cubierta de las novelas con un pie que dice Guerrero Cheyenne. Me dirijo a Hollywood. Voy a recorrer casi 6.500 kilómetros a través del oeste americano en el coche preferido por los indios de las reservas. Una tartana cualquiera. Para nosotros, esos coches son como las maletas para otras personas, por ejemplo. Lo sujetas con cinta adhesiva o con cuerdas. He oído miles de veces lo de conducir marcha atrás, yo lo he hecho. O alguien que tenía uno al que no le funcionaba el contacto y lo arrancaba con un destornillador. Ese tipo de cosas. Todavía no he sabido de nadie que conduzca con 3 ruedas, pero ese sería uno de Norteamérica, el escenario de la mayoría de las películas de Hollywood sobre los indios. Me dirijo hacia el oeste, hacia las sagradas colinas negras, que estuvieron bajo el dominio de Toro Sentado y el legendario Tashunco Huitco, también conocido como Caballo Loco. Tashunco Huitco no significa caballo loco, sino que tenía caballos con mucho brío. Era un gran adiestrador de caballos. Eran animales llenos de vida. Siempre estaban brincando por ahí. Siempre había querido montar a caballo por las llanuras. Por fin me sentía como un indio de verdad. Aquí fue donde Caballo Loco venció a Custer en la batalla de Little Big Horn. Desde entonces, Hollywood ha contado esa historia una y otra vez, y la ha convertido en leyenda. Y a Caballo Loco en un icono. Según la leyenda, él fue quien mató a Custer. Hay cierto romanticismo sobre la gloria de la batalla de Little Big Horn y la victoria sobre Custer. Porque en cosa de 15 años nuestro líder, Caballo Loco, había muerto y Toro Sentado también, y nos metieron en corrales como al ganado. Sioux Oglala, prohibida la caza sin su autorización. Pine Ridge es la reserva india más pobre de Norteamérica. Estos son los descendientes de Caballo Loco. Su jefe Lakota es descendiente directo del jefe Nube Roja, que luchó junto a Caballo Loco. Así que aquí ocurrió todo. Sí, aquí fue. Justo aquí. Aquí es donde hicieron prisionero a Caballo Loco. Tras rendirse al ejército enemigo, a Caballo Loco lo apuñalaron por la espalda. Aquí mataron al jefe Caballo Loco. Este es un terreno sagrado para mí. Aquí es donde nuestros antepasados caminaban, acampaban y vivían. Fue aquí. Para los nativos, Caballo Loco es un guerrero místico, igual que en las películas. En las películas se mantuvo la idea de lo buenos guerreros que eran los nativos. Dominaban el arte de la guerra. Eran casi imparables, de verdad.
Neil, estoy muy contento de que estés haciendo esto. Por una vez, alguien dedica su tiempo a contar la verdadera historia de Caballo Loco. Como dice su canción, cuando veas las colinas negras, acuérdate de mí. Es nuestra tierra natal, nuestro territorio sagrado. El monumento a Caballo Loco está tallado en las sagradas colinas negras. Cuando se termine, será la estatua más grande dedicada a una persona en todo el mundo. Tendrá un tocado de plumas de 13 metros de alto, tallado en 11 bloques de piedra. Un paradójico tributo a un hombre que, según se cuenta, rehusaba que se tomaran imágenes de él. La mayoría de los expertos coinciden en que todas las fotografías de él son falsas. ¿Que quién era Caballo Loco? No se trata de quién era, sino de quién es. Es una idea, la encarnación del espíritu humano, de lo que se puede conseguir cuando uno está centrado y equilibrado y sabe quién es como ser humano. Tenemos una relación con la realidad espiritual de la que formamos parte. Para mí eso es lo que él encarna. Damas y caballeros, en breves momentos se va a producir una explosión. ¿Cuánta gente hay hoy? Aparecer en televisión es genial. Igual después de un par de apariciones me ofrecen algo en el cine. Podría intentar cambiar algunos de los clichés de las películas. Llegan los colonos, emborrachan a los indios y se quedan con los recursos naturales. Oye, piel roja, ¿hacia dónde va este camino? El camino quedar aquí, vosotros ir. ¿No me entiendes? Algún día nos gustaría convivir con armonía y amor, como buenos hermanos. No podemos amar a los blancos. No nos gusta besar a gente con lenguas bífidas. Zigzagueando por el interior de Norteamérica, confío en acabar comprendiendo la pasión que los indios de Hollywood desatan en todo el mundo. En las películas se nos suele representar como seres espirituales, nobles y libres, y esa imagen es la que ha cautivado a los espectadores. Esta fascinación con todo lo relacionado con los nativos comenzó con los primeros exploradores, que se encontraron con cientos de naciones. Culturas ricas y diversas, con idiomas y creencias distintas de las que el mundo se quedó prendado. Los nativos norteamericanos fueron uno de los primeros temas sobre los que Thomas Edison grabó imágenes mudas a finales del 19. Thomas Edison se presentó con su kinetoscopio en Times Square. Una máquina que por un centavo ofrecía las imágenes de las ceremonias y danzas del pueblo Lakota. Esas fueron las primeras imágenes en movimiento. Se grabaron más de 100 películas mudas en las que participaron nativos norteamericanos. No cabe duda de que esta etapa de la historia de Norteamérica no había concluido cuando el cine empezaba a aparecer. Las poblaciones estaban menguando, y la mayoría de los nativos iban quedando confinados en las reservas. Entonces, en el momento en el que el cine estaba naciendo, el 7º de Caballería, para desquitarse de la derrota de Little Big Horn, abrió fuego en la última comunidad libre de nativos.
300 hombres, mujeres y niños mueren en Wounded Knee, en la reserva de Pine Ridge. Fue un auténtico genocidio, y hubo una cultura que quiso perpetuar la idea de que estos pueblos son mitológicos, que ya ni siquiera existen, que son como los dinosaurios. El motivo por el que el cine se centró tanto en los nativos fue el romanticismo inherente a la tragedia clásica, la tragedia griega y la latina. El western es un género muy abierto, una metáfora muy pura del pueblo norteamericano, un tema en el que puedes enmarcar todo tipo de cosas. Creo que el cine nació para capturar la imagen de las primeras naciones. Los cineastas fueron unos auténticos pioneros que se desplazaron hacia el oeste con las primeras cámaras de cine. Si te fijas en El caballo de hierro, la primera película de John Ford, y en la promoción que se hizo de esa cinta, lo que se decía es que el equipo de grabación vivía como los pioneros, que estaban viviendo la misma experiencia. He leído que en los albores del cine, en las películas de vaqueros, se solían utilizar indios de verdad como figurantes, a los que se les pagaba con tabaco y aguardiente, e incluso tenían guardias armados para que no sabotearan el rodaje. Genial, amigo, muchas gracias. En las películas, todos los nativos son excelentes jinetes. Son uno con su caballo. Pero la mayoría de nosotros no sabemos montar. Tal vez ese mito se forjara aquí, con la tribu Crow de Montana. Los Crow son jinetes de renombre en Norteamérica. Es como si nacieran montados a lomos de un caballo. A los Crow les apasionan los caballos. Para ellos, perder un caballo es como perder a una madre, a un miembro de la familia. Cuando muere un caballo, algunos lloran. Hay una conexión espiritual entre los Crow y los caballos, porque los caballos nos han salvado a muchos de muchas cosas. Son sanadores y te hacen estar pendiente de algo más que de ti mismo. Pero aunque estés tremendamente unido a él, siempre puedes abrir la mano y dejarle ir. Algo de lo que te desprendes. Harto de ver que los únicos que montaban en las películas eran los blancos, Roth se convirtió en uno de los especialistas más importantes de Hollywood. Estoy tratando de ir más allá. No me limito a decir how. Puedo salir conduciendo y disparando con una ametralladora. Me puedes poner un turbante y pedirme que me convierta en la peor pesadilla de cualquiera. Ahora enseña los secretos de su oficio a los jóvenes nativos. Ven hacia mí y ahora aléjate. Vale, buen intento. Estos chicos tienen algo bueno, que es lo que quiero sacar de ellos. Quiero corresponder con esto. Tienes que poder montar en cualquier sitio. Ser capaz de soltar las riendas y seguir manejando al caballo. Esa es la habilidad que busco.
Los pongo al límite. Quiero que estén excitados, que sientan ese subidón. Ahora vas a recibir un disparo. Si no les enseñamos, no van a aprender. Y esa es mi filosofía en la vida en general. Yo no le hablo a la gente de los indios. Van a seguir pensando que somos todos unos borrachos y que todos sabemos montar a pelo. Durante la época del cine mudo, los indios no solo fueron héroes, sino estrellas de Hollywood. El cine mudo tuvo un éxito tremendo. En aquella época la gente iba a ver películas todas las semanas. Había muchísimas producciones, así que era natural que también se incluyera la mirada de los nativos norteamericanos. La representación de los nativos en la pantalla ha cambiado radicalmente desde entonces. Eran personajes muy populares. Los nativos norteamericanos dirigían y actuaban en las películas y aportaban sus puntos de vista y se les prestaba atención. Había un clima de mucha apertura. Fue una época maravillosa. Una de las películas más auténticas de la época en la que participan actores nativos es The Silent Enemy. Ese enemigo silencioso del título hace referencia al hambre. Los nativos que habían sido invadidos ahora se enfrentaban a la posibilidad de morir de hambre. Al principio de la cinta se habla de la desaparición progresiva de los nativos norteamericanos. Es una película rodada en la década de los 30, cuando la población de los nativos norteamericanos se había reducido a unos 250.000. Así que la idea de que estaban desapareciendo estaba muy presente. Era la oportunidad de captar sus imágenes antes de que se esfumaran por completo. Y qué mejor que filmar una película sobre ellos. El indio más famoso de esta época y protagonista de The Silent Enemy fue el jefe búfalo Child Long Lance. En la película, Child Long Lance se convierte en el paradigma del guerrero, un guerrero místico que va a ayudar a su pueblo. Pero Long Lance pasó toda su vida ocultando un oscuro secreto. Tuvo que esconder que era mestizo. Tenía raíces indias, negras y blancas, y creó una nueva imagen sobre sí mismo. Se cambió el nombre por el de Long Lance y partió desde ahí. Lo que le hizo ser el más esperado en los actos sociales era que aparecía con la melena peinada hacia atrás, la piel bronceada y luciendo un smoking, y la gente seguía esperando a que apareciera el indio. No lo relacionaban con ese hombre tremendamente sofisticado. Cuando se descubrió que tenía raíces negras, se le apartó totalmente, nadie le invitaba a todas esas elegantes fiestas. Acabó sus días acogido por una benefactora en su casa de California y se suicidó al saber que finalmente se iba a revelar toda la verdad sobre su ascendencia. Tuve la suerte de crecer en una época en la que los nativos estaban de moda. Me acuerdo de asistir a fiestas en las que los blancos se me acercaban y querían tocarme el pelo. Y me contaban que habían participado en una ceremonia india en algún sitio en el que el anciano de la tribu les había dado un nombre indio, que siempre era Dakota, claro. Choosing your animal name. First, you choose your animal, which is your spirit, the animal most like you. I am the Wolverine! I am the Wolverine! Repartidos por toda Norteamérica, hay muchos campamentos de verano como este, en los que la noción del buen salvaje goza de una vigencia absoluta.
Es el acontecimiento del verano. Juegos tribales en los que los chavales se convierten en guerreros indios en combate. Lo más interesante es que, pese a la imagen negativa de los indios, muchos quieran ser indios. El aura mitológica de la que Hollywood dotó a los indios, situándolos en ese terreno mágico, hizo que todos quisieran formar parte de él. Y una de las formas era hacerse indio. David Teufner ha venido hasta aquí desde Austria. He venido para trabajar como orientador en el campamento Nomini. Me eligieron como jefe de la tribu Sioux, lo que supuso una gran sorpresa y un gran honor. Welcome to the Sioux tribe. We've got scouts and braves. Thanks to mighty warriors, never fear defeat. Sioux tribe, Sioux tribe, Sioux tribe, Sioux. Pass the peace, fight the crazy horse. Pass the peace, fight the crazy horse. No sé mucho sobre los indios. Solo habré visto 2 o 3 películas sobre ellos, a través de las que he captado la mentalidad de los nativos. Me ha dado una visión muy positiva de la vida, la unidad, la familia, cómo se mantienen unidos y hermanados. Me pregunto si alguno de estos chicos habrá conocido a un nativo alguna vez o si la imagen que tienen de nosotros solo procede de las películas. Espero no decepcionarlos. Por un lado, me gusta la imagen pacífica de los nativos, pero cuando era necesario, se convertían en guerreros brutales. Hubo momentos violentos en la historia de los nativos, pero fue por necesidad. En la década de 1930, los indios se convirtieron en salvajes de gran brutalidad. Y los Estados Unidos, que atravesaban la Gran Depresión, necesitaban un nuevo tipo de héroe. En los años 30 se estrenaron varias películas de Hollywood que seguían la estela de The Silent Enemy, en las que los indios eran los protagonistas. Pero lo cierto es que fueron un auténtico fracaso de taquilla. A los estadounidenses ya no les interesaban. Durante esa década, las películas hablaban sobre el salvaje, sobre los ataques de los saqueadores. That's my wife, Yakima, my squaw. Yes, but she's savage. Sí, señor. She's a little bit savage, I think. Acudían en tropel. A los estadounidenses les encantaban los western. La Diligencia. La Diligencia es el western por excelencia, a partir del que se crearon los demás, y es una de las películas que más daño ha hecho a la imagen de los nativos a lo largo de la historia. En La Diligencia va la sociedad blanca, que se encuentra totalmente asediada por los nativos, por el lado salvaje de Norteamérica. Los indios son los que están impidiendo el progreso, los que están atrasados y son despiadados y sanguinarios.
La diligencia resume y expone la opinión que la población estadounidense tendría durante décadas sobre los nativos. Eso es lo que pensaban de nosotros, y todo porque John Ford dio esa imagen que la sociedad asumió. Incluso los propios nativos llegaron a pensar así. Y en ese momento fue cuando se creó ese lenguaje simplificado que ahora se asocia con la representación de los indios en la pantalla. Pero en algunas películas, en lugar de utilizar un idioma indio, simplemente se pasaba el inglés al revés. Escuchen los mensajes satánicos. Y los propios Pieles Rojas no solían ser más que blancos con la cara pintada. ¿Qué me parecen los blancos haciendo de nativos? Me encanta, porque es muy gracioso. Todas las grandes estrellas hicieron de nativos. Los blancos haciendo de indios, ya sabéis. Chuck Connors como Jerónimo. Es como si Adam Sandler hiciera de Malcolm X. Recuerdo una vez que estábamos en un rodaje y el director dijo: quiero un nativo de verdad, vamos a ser honestos y ofrecer algo auténtico. Y no pudimos encontrar ninguno. Las nativas, por el contrario, apenas aparecen en el western. Salvo, claro está, por la princesa india, representada por Pocahontas. ¿Cuál es la razón de que esta mujer, la Pocahontas de Disney, sea una imagen tan profunda, una imagen mítica para los estadounidenses? ¿Qué ocurre con los niños que no saben nada sobre los nativos y ven a esta mujer con ese pequeñísimo vestido de un solo hombro, acompañada de su inseparable mapache Miko? La verdadera Pocahontas, cuando conoció a John Smith y sucedieron los hechos que se relatan, tenía 9 años. Así que la imbuimos de todas esas nociones erróneas de lo que queremos ver en una princesa mítica y pasa a personificar no a la sociedad de los nativos, sino a la sociedad estadounidense, los anhelos americanos. Y los hombres quedan reducidos a una mera caricatura. Richard LaMotte, uno de los mejores diseñadores de vestuario de Hollywood, conoce cómo se vestía a los indios en las películas. Mira, un collar de dedos. No sé para qué programa se utilizó, pero alguien de investigación gráfica vería que usaban partes del cuerpo de los enemigos como trofeos y se hicieron estos collares. Si nos fijamos en las películas de la década de los 30, los nativos norteamericanos, al igual que los afroamericanos, eran como de atrezo. La idea era más bien que parecieran regionales, que se identificaran fácilmente sin distinguir entre una tribu u otra. Eran simplemente los indios. Todos los indios se convierten entonces en indios de las llanuras, con tocados de plumas, pantalones de gamuza y cintas en la cabeza. ¿Esto es una cinta para la cabeza? Sí, una de esas de las que hablábamos, de las que nunca existieron en realidad. El tema de las cintas indias es muy interesante. Algunas tribus de nativos norteamericanos las utilizaban, pero no precisamente las de las llanuras. Pero si estás rodando en las llanuras con los especialistas que van a tener que caerse del caballo, tienes que conseguir que se sujeten las pelucas. Hollywood empezó a colocarle las cintas a los indios de las llanuras y poco a poco fueron apareciendo en todas las películas. Una cinta con un elástico, algo que jamás llevaría un nativo. Realmente se trata de un ingenioso acto de colonialismo, aunque probablemente no fuera premeditado. Al agruparlas en una sola, les estás arrebatando su identidad. Y el western también hace que todos los indios vivan en los desiertos del sudeste del país. John Ford rodó tantas películas aquí que miles de turistas acuden para experimentar el oeste americano más emblemático. Bienvenidos al mercado navajo. Y para llevarse un recuerdo del mayor combatiente contra los indios de toda Norteamérica.
El Duque, papel higiénico John Wayne. Break out the grain. Yes, sir. Yes, sir. John Wayne es un icono del celuloide estadounidense, uno de los grandes héroes de acción de la historia. Sus acciones, que son increíblemente violentas, se excusan. De hecho, parece que el suyo es exactamente el comportamiento adecuado, el que se debería tener. En Centauros del Desierto, John Wayne desentierra literalmente la tumba de un indio y encuentran un cadáver dentro. Why don't you finish the job? Y le dispara en la cara. Ain't got no eyes, he can't enter the spirit land. Has to wander forever between the winds. You get it, Reverend. Come on, Blankethead. Encarnaba la idea del estadounidense imparable. El auténtico americano no era un nativo. Los nativos eran los que estaban impidiendo que los auténticos americanos se establecieran en su propio país. Encontré a dos ancianos navajos que participaron como figurantes en algunas películas de John Ford. Effie y James Edna eran dos novios adolescentes cuando coincidieron en los rodajes. Están viendo estas imágenes por primera vez. ¿Está tu marido ahí? Igual es uno de los que se cae del caballo. James recuerda que muchos de los actores navajos se saltaban el guión en algunas escenas y hacían bromas en su idioma. Nadie se molestaba en traducir lo que decían, hasta hoy. If I do not return, General Quaid will find you, and you will be dead and all your people. Vatten! Över samtidigt är de spöden vatten. Att ösens spöden. Hallå, ni gör ni kan hetta. No, he is not a fool. You are. Nasha! Hallå, nanna! Vad är det då? Chabanna. Tras haber interpretado a salvajes estúpidos durante tantos años, los navajos se cobran la venganza. Junto al territorio navajo hay un lugar en el que cualquiera puede ser vaquero por un día. Hasta un piel roja como yo. Aquí se venera a un hombre cuya forma de caminar es legendaria en el cine, el Duque. John Wayne no hizo ninguna película mala. ¿Estamos? ¿Queda claro? Muy bien, amigo. Me voy con mis andares vaqueros. Tengo que hacer pipí. Siempre se está fantaseando sobre una época en la que las personas eran muy fuertes. Hombres solitarios que atraviesan la inmensidad del paisaje y se enfrentan a los elementos. Desde las serpientes de cascabel hasta saber qué. Siempre hay un tipo del estilo de John Wayne que es una especie de referente moral que representa a los Estados Unidos y sus valores. Es un tipo blanco, grande y musculoso que no es demasiado listo, pero va a hacer lo correcto. Va a echar a los indios de allí y a casarse con la profesora del pueblo, y al final su silueta se perderá en el horizonte al atardecer. Señora, le estoy muy agradecido por haberme prestado su Mustang y le pido disculpas por haber dañado el salpicadero con las espuelas. ¿Quién es el más rápido desenfundando? El más rápido. Windy. ¿Dónde está Windy Bill? Es aquel tipo de ahí. Me gustaría desafiarlo a un duelo. Vamos, vaquero, te estoy esperando.
La pistola se ha quedado atascada. No la puedes sacar de ahí. Venga, que tú puedes. Vale, a la de 4. 1, 2, 3 y 4. Como tú quieras, lo que prefieras. 4. Cuando era pequeño no me daba cuenta de que era a mí a quien Bugs Bunny estaba matando en los dibujos. Nos influyen en las opiniones de la gente y a alguien como yo lo colocan en desventaja. Cuando eres un niño y vas a jugar a indios y vaqueros, si eres el indio, eso va a significar que siempre te va a tocar perder. Cuando veíamos la masacre de los indios al final de cada película, mi hermano se negaba a verlas. Cuando sonaba el toque de corneta y empezaban a cargar, mi hermano, que tenía 1 año y medio menos que yo, se ponía así y no miraba, no quería verlo. Salíamos del cine después de ver que la caballería había rescatado a los blancos y de repente oíamos: mira a esos indios, y nos empezábamos a pelear con los niños blancos. Todos los sábados sabíamos que iba a haber pelea. He venido aquí para comprobar cómo reaccionan los niños nativos de hoy en día a la clase de western que yo veía de pequeño. Quiero que prestéis atención, que escuchéis atentamente y me digáis de qué creéis que están hablando. La película es Pequeño Gran Hombre. Por primera vez se filma una masacre de los indios de forma gráfica y real. And I am the sole white survivor of the Battle of Little Big Horn. Little Big Horn was not representative of encounters between whites and Indians, Mr. Crab. You see, the near genocide of the Indian. The near what? Near genocide. It means extermination. Cuando se bajaron de los barcos no nos reconocieron. Les dijimos, somos el pueblo, somos seres humanos. Pero ellos dijeron, indios. Soy un ser humano. Mi tribu se llama así, mi pueblo se llama así, pero soy un ser humano. Entonces aparece la mentalidad depredadora, que empieza a llamarnos indios y a iniciar un genocidio con nosotros para tratar de borrar la memoria de que somos seres humanos. Así que primero emplean la guerra y los libros de historia, y cuando aparece el cine, también utilizan las películas.
Incluso entre nuestra comunidad, muchos estamos luchando para preservar nuestra identidad como indios. Hace 600 años, la palabra indio no se pronunciaba. En este hemisferio esa palabra nunca se pronunció jamás. Estamos tratando de proteger esa identidad porque nos afecta a todos. Hablando en términos evolutivos, ha llegado un punto en el que ni siquiera nos reconocemos como seres humanos. Estamos demasiado ocupados tratando de proteger la idea de los nativos norteamericanos o los indios. Pero no somos ni indios ni nativos norteamericanos. Somos más antiguos que esos conceptos. Somos un pueblo. Somos seres humanos. Thank you for making me a human being. Makes my heart sad. A world without human beings has no center to it. Me encantaba el silbido de las flechas. Era lo mejor de las películas. Me chiflaba. No hay un indio en kilómetros a la redonda. Era genial. Y creo que por aquel entonces, gracias a eso, no estábamos estresados. En las películas antiguas los indios no estaban gordos, no eran diabéticos, no tenían problemas de corazón. Probablemente porque tenían ese... No necesitábamos al Dr. Phil. Creo que tendríamos que recuperar eso. ¿Que vienen los del fisco? Pues... Hay un rostro que se ha convertido en un icono estadounidense que representa todo lo bueno de los nativos. El actor indio más famoso de Hollywood. Iron Eyes Cody. Iron Eyes Cody era un personaje muy interesante. En total participó en cerca de 100 westerns. Era la viva imagen de un indio de las llanuras, con un tocado y pinturas de guerra. Se ajustaba a la idea de lo que la gente suponía que debían ser los indios norteamericanos. Así que se convirtió en un símbolo, en un icono de los indios norteamericanos en este país y en el mundo entero. Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. And some people don't. People start pollution. People can stop it. Pero Iron Eyes, como muchos otros héroes, tenía una identidad secreta. En realidad se llamaba Oscar de Corti y nació en 1904 en Luisiana. Sus padres eran inmigrantes originarios de Sicilia y el sureste de Italia. En aquellos momentos, a comienzos del siglo XX, los italianos no eran bien recibidos en Luisiana. Se estaban produciendo linchamientos de los italianos por parte de los irlandeses. Así que creció en un ambiente con muchos prejuicios contra los italianos. Siempre le habían gustado los indios norteamericanos y quería formar parte de ellos pese a ser siciliano. Así que adoptó una nueva identidad. Siempre le había interesado el cine. Así que también empezó a participar en películas. Detrás de James Cagney está Iron Eyes para que le apliquen la pintura de piel roja. También se comportaba como un nativo fuera de las cámaras. Su mujer era india y siempre iba vestido como un nativo en su vida real. Cuando la cámara dejaba de grabar, mantenía esa identidad y se convirtió en el personaje. Lo vivía realmente con pleno convencimiento y pasión. ¿Era muy bueno con el arco y las flechas en las películas? Soy un experto. DeMille contaba siempre con usted. Sí, participaba siempre. Escenas en las que disparaba con el arco y las flechas. Yo cazo con el arco. A medida que envejecía se lo iba creyendo más. Recuerdo que lo visité en su casa después de que sufriera una apoplejía. Tenía la casa llena de fotografías con gente conocida en las que él salía vestido de indio. También tenía varias películas puestas. Conté unas 7. Veía sus películas constantemente. Él creía que era esos personajes que encarnaba en el cine. Iron Eyes Cody murió el 4 de enero de 1999.
Hoy voy a conocer al mayor de sus 2 hijos adoptivos, Robert Tree Cody. ¿Robert Tree Cody? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Buenos días. Ese es él. Me hace mucha gracia esta escena. Se vuelve loco. Hasta hoy, Robert honra la memoria de su padre como nativo. Era un hombre con un gran corazón. Nos educó en las costumbres indias. Nos enseñó danzas y cánticos. Y el idioma también. Lo que siempre digo es que defenderé el honor de mi padre hasta la muerte. Siempre lo defenderé. Yo viví con él, y era un gran hombre. Mi padre pertenecía al pueblo indio. En la década de 1960 el mundo cambia radicalmente. El western pasa de moda y los hippies son los nuevos indios. Los 60. Mi hija me pregunta que cómo podíamos escuchar a grupos que se llamaban cosas como Dulce de Vainilla, Despertador de Fresa. Bueno, hacía 15 años que existía uno que se llamaba Algo para Picar, Los Manchis. Nosotros los tolerábamos, porque ellos sí que sabían fumar. Yo antes ya era hippie. Yo fui indio en otra vida. Movimiento hippie. El momento más álgido del renacer de la cultura india se produjo en un festival llamado Verano del Amor. Sachin Littlefeather estuvo allí. La esquina de Hyde y Ashbury. ¿Cuántos recuerdos? La gente ha robado los carteles de las calles muchas veces, así que se han debido gastar una fortuna reemplazándolos. La primera vez que vine fue en 1966. La gente estaba bailando en la calle, algunos desnudos. Sachin se crió como nativa, pero cuando se mudó a esta zona le sorprendió la reacción de la gente por cómo iba vestida. La gente me preguntaba que si era hippie y yo les contestaba, no, soy india. ¿Qué es un hippie? Así que me fui a ver una comuna para ver cómo eran y pensé, si no se parecen a mí en nada. En aquella época trabajé como modelo y siempre me vestían de india. La gente emulaba a los indios como la encarnación de un espíritu libre. Y oías, mi bisabuela era una princesa cherokee. Una de las formas de honrar a los nativos era vestirse como ellos. Así que se ponían cintas en la cabeza y ellos decían, pero si nosotros no llevamos nada así. También se creó esa noción ficticia de la sociedad de los nativos que se veía reforzada por la imagen que se daba en las películas. They don't understand us. So we do the best we can. At least we stay alive. Are you alive? Estaban imitándonos, pero a la vez estaban tratando de recordar quiénes eran. Todos los seres humanos descienden de una tribu. Los blancos también. Hubo un tiempo en que sus antepasados también llevaban plumas, cuentas y taparrabos. Tienen un pasado anterior a la llegada de esta mentalidad colonialista que los convirtió en lo que son. Lo mismo que les pasó a ellos, nos pasó después a nosotros. Just human compassion, General. I know who I'm fighting. I'm not sure I understand why. Es uno de los ejemplos de cómo en los 60 la sociedad, y Hollywood en particular, estaba tratando de afrontar su propio legado.
que a estas alturas ya era difícil de negar. Estaban llegando a una suerte de reconciliación con él. Bloodthirsty savages on the loose, burning, killing, violating beautiful white women. It's not news anymore. We're going to take a different tack. From now on, we're going to grieve for the noble red man. Los nativos norteamericanos se convirtieron en un instrumento alegórico para la defensa de todos los pueblos oprimidos. Savages! Animals! Apaches! Así que los nativos norteamericanos se unieron al movimiento por los derechos civiles que se inició en aquel momento. Fue cuando los nativos norteamericanos empezaron a reivindicarse políticamente y con más convicción. Hace más de 5 meses que un grupo de indios norteamericanos tomaron la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco para reivindicar sus derechos. Aún permanecen allí. Este es un país en el que todos los hombres son iguales, una tierra de hombres libres, el hogar de la verdad, la justicia y la libertad. Pero eso no se aplica a nosotros. Cuando fui a Alcatraz, llevaba 6 años sin tener contacto con el mundo no nativo, tratando de buscar un lugar al que sintiera que pertenecía. Y entonces ocurrió lo de Alcatraz. Queremos ser tratados como seres humanos y respetados como iguales. El mayor logro fue que reavivó el espíritu de la gente. La población nativa estaba desanimada. Los indios estaban avergonzados a causa de la hostilidad de las comunidades no nativas contra ellos. También por la enemistad de los medios de comunicación y las películas, que se podría decir que era sutil, por no decir que era algo totalmente evidente. Así que ese espíritu que se estaba debilitando se vio reavivado por este período de activismo. Supuso una oportunidad para que se viese a los nativos desde otro punto de vista. Los directores representaban a los nativos de una manera distinta. Billy Jack era una especie de héroe de acción. Representaba algo que surgió en la década de los 70, un héroe de estilo nativo, que empleaba la violencia para hacer justicia. I'm going to take this right foot, and I'm going to whop you on that side of your face. And you want to know something? There's not a damn thing you're going to be able to do about it. Really? Kill that Indian son of a bitch. Era como una especie de venganza, la mejor forma de venganza. I'm an Indian, remember? And we're sneaky. We know how to strike silently in the dark. No podías evitar estar con él y con lo que él representaba. Indian bastard! Era un personaje en el que se plasmaba toda la angustia y la ira de los 70 en Estados Unidos. You worked at King, didn't you? Yeah. Where is he? Dead. And where's Bob and Jack Kennedy? Dead. Not dead, their brains blown out. Él aparecía para luchar contra las injusticias a base de patadas y puñetazos de kung fu. Uno de sus gestos más característicos y divertidos era cuando se quitaba los zapatos y los calcetines antes de empezar a repartir mamporros. Los indios se empiezan a defender no solo en las películas, sino también en la vida real. Estamos en Wounded Knee. Para mí y para muchos nativos es territorio sagrado. Lo que ocurrió aquí en 1973 cambiaría la imagen de los nativos en Hollywood para siempre. Todo comenzó cuando el movimiento en defensa de los indios norteamericanos se enfrentó al FBI. En Wounded Knee, los indios están preparados con armas y cócteles Molotov para enfrentarse al vehículo blindado que los agentes federales han colocado en posición. El gobierno estadounidense libró una guerra contra nosotros. Emplearon tanques en Wounded Knee
Y allí estaba el FBI, los paramilitares y la Guardia Nacional. Estábamos luchando por nuestra vida. Sufrimos bastantes bajas. Hemos arriesgado nuestra vida por algo valioso y como nada ha cambiado en el Ministerio de Asuntos Indios, estamos preparados para morir. Estábamos en Wounded Knee, rodeados por toda la fuerza militar de los Estados Unidos de América. Su zona de tiro era muy precisa. Tenían a los federales. Tenían francotiradores, ¿no? Sí, y armas automáticas. Tenían armas del calibre 50. Iban muy en serio. La ayuda vendría del lugar más inesperado. Hollywood. Estaba en casa un día y sonó el teléfono. Era Marlon Brando. Estaba nominado a un Oscar como mejor actor por El Padrino y me preguntó si me gustaría ir a representarlo en los premios de la Academia. Dijo que sería una oportunidad para hablarle a la gente sobre el estereotipo con el que se representaba a los nativos en el cine y sobre la ocupación india en Wounded Knee, en Dakota del Sur. Estábamos en Wounded Knee, recibiendo disparos sin parar. Y dentro había algunos viendo los Oscar en televisión. Estaba previsto que la ceremonia comenzara a las 6 de la tarde. A esa hora era cuando se desplegaba la alfombra roja. Me puse un traje indio tradicional. Vino el productor de la emisión, me quitó mi discurso y me advirtió: tienes 60 segundos o menos. Si te pasas de esos 60 segundos, haré que te detengan y te pongan unas esposas. Marlon Brando por El Padrino. Recoge el galardón en su nombre, Sachin Littlefeather. De pronto, nos empiezan a llamar a gritos. Venid, hay una india en la ceremonia. Bajamos corriendo y vimos a Sachin Littlefeather acercarse al micrófono y empezar su discurso. Esta noche vengo en representación de Marlon Brando para explicarles detenidamente, aunque no voy a poder exponerlo en su totalidad por falta de tiempo, pero me encantaría presentarle el texto íntegro a la prensa después. Marlon lamenta no poder aceptar este generoso galardón debido al trato que la industria cinematográfica está dispensando a los indios norteamericanos. Disculpen. Excuse me. Por un momento reinó la confusión entre el público. Se quedaron boquiabiertos. No sabían cómo reaccionar. Y a causa de los recientes acontecimientos en Wounded Knee, confío en que no consideren que mi intervención haya sido una intromisión en la ceremonia y que seamos capaces en el futuro de entendernos y convivir con amor y generosidad. Muchas gracias en nombre de Marlon Brando. Y creo que John Wayne bebió más de la cuenta aquella noche. Lo tuvieron que sujetar 4 guardias de seguridad para evitar que viniera a hacerme pedazos. Para mí fue toda una experiencia. Se dijeron mentiras sobre mí en los medios de comunicación, que no era india, que había alquilado el vestido. Fue una época muy dura. Incluso recibí amenazas de muerte. No creíamos que fuéramos a salir de allí con vida. Teníamos la moral por los suelos. Y Marlon Brando y Sachin Littlefeather nos levantaron el ánimo por completo. Like the ass and the first
Tengo un sueño, que un día llegaré a hacer cine y ganaré un Oscar y lo rechazaré en protesta por el trato que se le da a Marlon Brando. Gracias. Will Sampson, en Alguien voló sobre el nido del cuco, hace una de esas memorables interpretaciones. Todos hablan del papel de Jack Nicholson, pero esa película no sería lo mismo sin Will Sampson. Es el indio estoico que se pasa toda la película en sí. Los propios nativos se adueñaban de los estereotipos. Era como si Will Sampson interpretara al indio estoico en esta película, en muchos sentidos para devolvérnoslo, para que ese personaje pasara a pertenecernos a nosotros. Como si dijera, este personaje es mío, va a estar en mis manos, y lo voy a dotar de una sensibilidad especial. El estereotipo del indio y va progresando para desplegar un grado se acaba convirtiendo en un símbolo de libertad para Estados Unidos. Soldiers in your dream, and that means that they can't see you now. You think so? Yes, yes. What else did your dream mean? I never been invisible before. Lo que se empieza a ver en algunas películas, como por ejemplo Pequeño Gran Hombre, es que se está tratando de alejarse de los estereotipos sobre los aborígenes, o al menos de dotar de personalidad a los personajes. Se jugaba mucho con la sátira y se parodiaban muchos de los estereotipos. También cuenta con la brillante interpretación del jefe Dan George, que encarnaba al anciano de la tribu con un cierto ingenio cómico, que creo que no se había visto nunca antes. Take care of my son here. See that he doesn't go crazy. En el Fuera de la Ley, Eastwood se encuentra con un nativo interpretado por el jefe Dan George, que es un personaje completamente desternillante. Me encantaba el humor de la película. Fue lo primero que me atrajo del guión cuando lo leí. Se trataba a los indios como personas con todo tipo de matices. Era un anciano, pero no era ese típico personaje lleno de sabiduría, el cliché del sabio de la tribu. Tan solo era un tipo tan perdido como el propio Josie Wells. Only an Indian can do something like this. Only an Indian could do something like that. Fue la figura clave que aportó esa calidez y autenticidad a los personajes nativos por el sentido del humor que tenían. En nuestra comunidad, algo que nos ha mantenido con vida es el humor. Aunque las cosas se pongan feas, somos capaces de reírnos. Couple of horses. Far off, moving fast. I don't hear nothing. Gotta be an Indian to know those things. El humor es el hilo con el que tejemos nuestras vidas, porque nos ha salvado. El gran espíritu y el humor han sido nuestros salvadores. Se propuso al jefe Dan George para una nominación a los Oscar por su papel en el Fuera de la Ley, pero finalmente la Academia emitió un comunicado en el que decían algo así como, bueno, por un lado claro que sería merecedor de una nominación, pero por otro, no sabemos si estaba interpretando o simplemente haciendo de sí mismo, de indio. Uno de los problemas a los que me enfrento al actuar es que muchos de vosotros nunca habéis visto a un indio haciendo monólogos. Probablemente siempre habéis pensado que no tenemos sentido del humor. Claro que nosotros nunca pensamos que vosotros tuvierais ninguna gracia tampoco. En la década de 1980 el western pasó de moda. Y hasta los 90 los indios no volvieron con fuerza.
Los 90 comenzaron con una película emblemática que dio inicio al resurgimiento, Bailando con Lobos. Fue un éxito de taquilla. Obtuvo varios Oscar, incluido el de mejor película. La gente acudía a verla en tropel, porque era un western de los buenos. Los nativos estaban dotados de personalidades complejas. Eran personajes más completos, no solo guerreros o no solo pacíficos. Tenía un enfoque muy sensible y favorable. Si bien no era una película nativa, porque hablaba sobre nosotros, pero vistos desde fuera, sí estaba hecha con una buena disposición hacia nosotros, aunque seguíamos sin ser nosotros. Es la historia de un tipo blanco en la que los indios están de relleno. Se publicita como una película sobre los nativos, pero no es así. Los indios están de fondo. Cuando la vi pensé, vale, tenemos a un rubito que casualmente se encuentra con una mujer blanca en el campamento indio que, según nos cuentan en la película, vive con los nativos. Pero en ese caso debería ir bien arreglada y vestida como ellos, no con ese vestido estilo Vilma Picapiedra, llena de barro, despeinada y medio perdida. Y encima quieren hacer ver que ni siquiera sabemos luchar. ¿A nosotros? ¿A los Lakota? Los primeros que vencimos militarmente al ejército estadounidense en el campo de batalla. ¿Tiene que venir Lawrence de las Llanuras a enseñarnos a luchar? La interpretación de Gray and Green es asombrosa. A partir de ese papel se convierte en una auténtica leyenda. Tuve que aprender Lakota. Practicaba durante 8 horas diarias hasta que conseguí hablarlo con fluidez. No sé hablar mi propio idioma. Lo único que hablo es inglés y no demasiado bien. Amplió la idea de lo que significa ser un nativo en el cine. Y para nosotros vernos así en pantalla es muy enriquecedor. Ver cómo nos presentaba Gray and Green nos motivaba tremendamente. Muchas de las películas posteriores se basaron en esa interpretación. Con el enorme éxito de Bailando con Lobos, los indios en pantalla volvían a garantizar una buena recaudación en taquilla para Hollywood y sus estrellas. Se creaban escenas, historias y personajes para sacar provecho de la popularidad que habían recuperado los nativos. Curiosamente, este resurgimiento del western sirvió para financiar el nacimiento del cine nativo independiente, y por primera vez escuché mi propio idioma en las películas. Hasta los representantes del movimiento en defensa de los indios norteamericanos, Russell Means y John Trudell, se van a Hollywood. Participan en películas como Corazón Trueno para aportar credibilidad a los nativos callejeros. It all gets real simple real fast, you know. Subject resisted, subject is dead. Get it? En los 80, el gobierno acabó con el movimiento político, pero empezó a surgir una voz artística y cultural. Y cada vez hay más directores de cine y compositores nativos. Así que poco a poco nuestra creatividad va asomando para que encontremos nuestra voz. It's a good day to be indigenous. It's 45 degrees in the sun. It's 8 a.m. Indian time. Señales de humo fue otro de los títulos que se estrenaron a finales de los 90 y dieron comienzo a la edad de oro del cine aborigen. Era una película dirigida por un nativo, Chris Eyre, con un reparto formado por nativos, en la que no se contaba lo que había pasado hace 120 años, sino la vida actual de los nativos, y supuso un gran avance. Going into a whole different country, cousin. But it's the United States. Damn right it is. That's as foreign as it gets. Hope you two got your vaccinations. Es posible que solo necesitemos reírnos un poco, que todo lo que nuestro pueblo necesite sea reírse, y Evan Adams fue fundamental para eso. Nobody can help us. No Superman, no Batman, no Wonder Woman.
Not even Charles Bronson, man. Cuando empecé a ver a Evan actuar, le dije, Evan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo interpretas así? Porque no podía ubicarlo. Le ponía ese humor y esa bondad al personaje que mantuvo durante toda la película. Y le volví a preguntar que qué estaba haciendo. Y me dijo que estaba interpretando a su abuela. Tras atravesar Norteamérica, por fin he llegado a mi destino, Hollywood. En las colinas de Hollywood vive uno de los actores nativos de más éxito en la actualidad, Adam Beach. En Hollywood, la percepción de quiénes somos está ahora llena de respeto. Siguen fascinados con quiénes somos, como cultura, como pueblo, como individuos a lo largo de la historia. Y siguen contando historias nuestras en el cine. Lo que es fantástico, porque demuestra que tenemos algo que ofrecerle al mundo. En su papel protagonista en la película de Clint Eastwood, Banderas de nuestros padres, Adam Beach humaniza el estereotipo del indio borracho. Ira Hayes estaba consumido por el alcohol. Yo mismo no puedo tomarme una cuando estoy en un grupo porque automáticamente soy el indio borracho. Siempre he dicho que soy hijo de un alcohólico. Así que lo que se ve en la película no es una interpretación, soy yo, no un actor. Adam es muy consciente de los problemas de alcoholismo de la comunidad nativa. Estuvo en las reservas estudiando el problema. Por eso fue capaz de interpretarlo también. Es un ser humano expresando sus emociones, sin estereotipos. Nada de indio estoico. Tan solo un chico que quiere ver a su madre y que ha perdido a muchos amigos. Aquí acaba mi búsqueda. En el extremo norte del país, en la comunidad ártica de Igloolik. Después de atravesar el país entero, resulta que todas las respuestas estaban aquí. Es un lugar insólito para alumbrar una película que ha revolucionado la escena cinematográfica nativa y ha sido galardonada en el Festival de Cine de Cannes. En Atanarjuat se narra una de las leyendas más preciadas de los inuit para mostrársela al mundo. Atanarjuat marca el momento en el que el cine empieza a contar nuestras historias a nuestra manera y los estereotipos desaparecen por completo. En esa película no hay ni rastro de todo eso. Es una cinta maravillosamente sexy situada en el Ártico. Vaya, nunca había visto algo así. Tiene tal pureza de alma. Siempre digo que es la película más india que se ha hecho en la historia. Es mucho más india que Señales de humo, que se hizo para el pueblo indio, pero también para la cultura que lo rodea. Cuando ves Atanarjuat, te das cuenta de que es una película intimista. Fuera de la ciudad, en su cabaña de caza, me reúno con el director de Atanarjuat, Zacharias Kunuk. Le pregunto por qué hace películas. Es una forma de responder.
Cogimos la cámara para grabar nuestra propia historia. Los relatos que oíamos cuando éramos niños, en lo que creemos y por qué estamos aquí. Cuando sus mayores mueren, también lo hacen sus conocimientos tradicionales. Zack ha comenzado una contrarreloj. Tuve un problema. Había una escena romántica en la que los protagonistas se besaban. Se daban un beso largo en la boca, pero la cuestión es que eso no existe en nuestra cultura. Me senté con los ancianos y les pregunté, ¿cómo os casasteis vosotros? ¿Cómo se besan los inuit? Para eso hemos usado la cámara. Después de todas las dificultades que pasaron para traernos hasta aquí, queremos retratar eso ahora, porque en 10 años la mayoría de los ancianos habrán muerto. El momento más cautivador de la película es cuando el corredor que protagoniza la historia se pone a correr. Llegan los enemigos y tratan de matarlos con las lanzas. Están todos dentro de las tiendas. Todo se llena de sangre. Así que se produce un nacimiento metafórico cuando de entre toda esa sangre, por una abertura, sale ese hombre desnudo y se echa a correr bajo el sol. Es el nuevo cine, la imagen de los nuevos aborígenes de Norteamérica. Yo veo a un nativo corriendo desnudo sobre el hielo, por el agua y la nieve, y como director pienso, ese hombre no es un actor, porque un actor no haría eso. Natar Ungalac, que interpreta a Tanarjuak, conoce la historia. Sabe que va a tener que correr desnudo sobre el hielo. Sabe que es la imagen icónica de la película. En la historia se podrían cambiar miles de cosas, menos esa. Se hicieron unos pies falsos de maquillaje, una maravilla que, por cierto, se acabaron rompiendo. Correr sobre el hielo desgasta mucho. Es una superficie muy abrasiva, así que tuvimos que grabar unas 50 tomas. El actor estaba tan comprometido y se responsabilizó tanto con lo que le exigía el personaje, que es una leyenda emblemática de su cultura, que estaba dispuesto a hacer cosas que la mayoría de la gente, incluso aunque quisieran, no podrían haber hecho. Ha nacido una nueva era del cine nativo. La imagen de los nativos que se muestra al mundo ha cambiado por completo. Estas películas, las que se hicieron en el norte, son increíblemente especiales y suponen el progreso. Por fin tenemos un cine aborigen que no es de otros, que refleja nuestra mirada. Pero al mismo tiempo hay un movimiento cinematográfico aborigen que está surgiendo en todo el mundo. Hay directores en Nueva Zelanda, en Australia y en Norteamérica y Sudamérica que están realizando películas genuinamente aborígenes. No se trata de que se hagan representaciones gloriosas de los nativos. No es eso lo que reivindicamos. No queremos ser representados como nobles, justos o buenos todo el tiempo, sino como seres humanos. Los indios no están muertos. Estamos aquí, somos importantes. Tenemos algo que decir y que hacer. Que esto ocurra mientras estamos aquí es muy motivador. Aún no somos conscientes de su importancia. Dentro de unos años, críticos mucho más relevantes que yo describirán el fenómeno y hablarán sobre lo que estas películas han significado. Somos creativos y somos como el conejito de Duracell, porque la nación más poderosa del mundo trató de exterminarnos, anglicanizarnos, cristianizarnos, americanizarnos, pero nosotros seguimos ahí. Creo que el conejito ese debe ser indio porque siempre va tocando el tambor.
Siempre digo que la próxima vez que tengamos asamblea, el conejito debería encabezar el cortejo y después de un rato podríamos reunirnos y comérnoslo, porque nosotros nunca desperdiciamos nada. Lo compartimos todo. Tranquilos, os podéis reír, es parte del show.